Una sentencia histórica del Consejo de Estado ordenó recuperar para la vida uno de los ríos más importantes del centro del país. Se trata del río Bogotá. Ese es nuestro tema de hoy en Colombiva. Colombia, biodiversidad, vida. Bienvenidos. La gestión ambiental no se detiene. A continuación, la noticia de la semana en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Después de más de 14 días fue extinguido el incendio que afectó 17 hectáreas del Parque Nacional Natural Isla Salamanca. Al parecer, la emergencia ambiental fue provocada por manos criminales encargadas de vender carbón de mangle en la zona. Dentro de la isla fueron hallados 142 bultos de este combustible vegetal, 2 hornos artesanales y 2 cambuches. Al lugar llegó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que realizó un sobrevuelo por la zona afectada y pidió a la comunidad denunciar a los autores de quemas indiscriminadas, ya que estas, además de estar prohibidas, ponen en riesgo el recurso natural y el bienestar de las comunidades. Para acabar con el incendio fue necesario contar con la acción de helicópteros que vertieron más de 26.000 galones de agua y en tierra con 80 bomberos, más personal de la Policía Nacional y la Defensa Civil de los departamentos de Atlántico y Magdalena. De inmediato, más noticias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Con una inversión que supera los 22.800 millones de pesos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible inició un plan maestro para la protección de las zonas costeras colombianas. La iniciativa desarrolla por primera vez en el país una visión sostenible e integral a largo plazo, es decir, 25 años, para lograr la protección de la línea costera colombiana, que incluye obras para mitigar la erosión costera o impactos causados por el aumento del nivel del mar generado por el cambio climático. Esto redundará en mejorar la calidad de vida de los habitantes, reducir la pobreza y el alto riesgo existente, además de reactivar el turismo y la pesca, pilares importantes para el bienestar de las poblaciones costeras. Para tal fin, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible gestionó 8 millones de euros con el gobierno de Holanda, para una primera fase que será ejecutada en los próximos 5 años con las CAR costeras. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico y en asocio con la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, ANDESCO, desarrolló en Bogotá el primer taller de socialización de herramientas para la gestión del agua y resolución de conflictos en el marco del Pacto del Uso Eficiente y Ahorro del Agua, suscrito con el sector de acueducto y alcantarillado en el 2012 y con el sector de energía en marzo de este año. Este tipo de eventos pues da las herramientas de capacitación y metodología para enfrentar los conflictos. Con este taller se busca proveer a los sectores participantes de herramientas para la gestión del agua y la resolución de conflictos, incrementando su conciencia y conocimiento sobre el uso eficiente y ahorro de este importante recurso. Es un espacio muy valioso para nosotros porque nos da como la oportunidad de mirar esas visiones que tiene el Ministerio con respecto al tema y construir como una visión común entre todos nosotros también como actores que actuamos en distintos territorios, que tenemos relación con el agua. Esto a su vez contribuye a promover una nueva cultura y gobernanza del agua, que permitirá a los sectores de acueducto y alcantarillado y energía establecer su marco de actuación en el uso sostenible del agua. La Dirección de Recurso Hídrico promueve estos espacios de acuerdo y en el marco de su política de gestión integral de recurso hídrico. Nuestra política tiene una estrategia específica en el tema de uso eficiente y ahorro de agua, y así como la tiene en cultura y gobernanza del agua. Este ejercicio hace parte de un ciclo de 5 talleres que se realizarán en diferentes regiones del país, que no solo capacitarán, sino permitirán socializar e intercambiar experiencias y necesidades del sector respecto a la gestión del agua y a la resolución de conflictos. El
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó en la audiencia pública el agua del páramo de Sumapaz, el decreto para comentarios que reglamenta la actividad sísmica en Colombia realizada en Fusagasugá, departamento de Cundinamarca. Los puntos centrales del documento, que buscan establecer las condiciones mínimas para la realización de actividades de exploración sísmica terrestre 2D y 3D que no están sujetas al licenciamiento ambiental, son los siguientes. No se permitirá realizar la sísmica en ríos, lagos, lagunas ni en suelos inestables. El proyecto deberá ser debidamente socializado en conjunto con las comunidades, autoridades locales y municipales, y se entregará cronogramas a los dueños de los predios con las fechas de intervención, así como un aviso escrito 24 horas antes del ingreso al predio. El desarrollo del proyecto debe tener en cuenta las distancias mínimas a los nacederos, aljibes, viviendas, acueductos, estanques piscícolas, vías y demás infraestructura para las detonaciones, de manera que estos no se vean afectados. Se debe realizar en el área un inventario total de las fuentes hídricas, un estudio de la hidrogeología del área y de sus zonas de recarga. Estos a su vez deben ser ubicados y priorizados dentro del mapa de sísmica. El proyecto debe instalar en el área de trabajo una red de medidores con el fin de monitorear las fuentes hídricas antes, durante y después de la actividad. El proyecto debe suscribir actas de predio, pre y post registro entre el titular del contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, y el dueño del predio, en las cuales se registra el estado de las fuentes hídricas, proyectos productivos, viviendas e infraestructura asociada del proyecto. El Gobierno Nacional anunció inversiones inmediatas por más de 16.000 millones de pesos en los departamentos de Boyacá y Casanare para la conservación del agua y la recuperación de las cuencas hidrográficas. El anuncio fue hecho por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible al asistir a la firma del manifiesto de intención para la consolidación de la integración regional entre los departamentos de Boyacá y Casanare en Playa Blanca, Lago de Tota, Boyacá. Los recursos que provienen de la cooperación internacional con la Unión Europea y el proyecto conjunto entre el Ministerio de Ambiente y el Fondo de Adaptación serán invertidos en planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas PONCAS y el manejo adecuado de aguas subterráneas. En el departamento de Boyacá, esta inversión se verá reflejada en la recuperación de las cuencas del lago de Tota y Chicamocha, así como las aguas subterráneas de Tunja, mientras que en Casanare se invertirá en las cuencas de los ríos Bravo Sur y Ariporo y las aguas subterráneas de varios municipios. Un campesino que ha trabajado más de 50 años como guardabosques en los páramos del oriente de Cundinamarca recordó historias y leyendas que rodean al lugar donde nace el río Bogotá. No pierde la esperanza de verlo volver a la vida. Cuando yo era niñito, cuando yo conocí el río muy caudaloso, muy potable, digámoslo así, en este momento ya estoy viendo es un caño. Justo en el lugar en donde las nubes se pegan a las montañas, a los 3.300 metros de altura en el páramo de Guachineque, en el oriente de Cundinamarca, nace el río Bogotá. 8.225 hectáreas de reserva natural productora. Obviamente, ¿por qué productora? Porque la verdad es una reserva o es un nacimiento que está produciendo agua, donde nacen 4 ríos, como es el río Funza o Bogotá, el río Muincha, el río Guanache y el río Paila. Esta es la tierra de don Vidal González, guardabosque de profesión, hijo del páramo y devoto amante del río Bogotá. Don Vidal conoce como la palma de su mano cada rincón de esta reserva natural, en donde nace el agua, sopla el aire fresco y todo es vida. Desde su nacimiento, este río va de 1,2 kilómetros subterráneo, a donde sale el río Bogotá, que es al pie del mapa de Colombia. De ahí para abajo se forma el río Bogotá y ya encontramos 11 kilómetros de río puro, de agua potable, donde nosotros la seguimos tomando. Vidal tiene más de 74 años. Cuenta que ha escuchado de sus padres y abuelos leyendas increíbles sobre la laguna de Guachineque, que en muisca significa laguna brava. Según él, la leyenda se extiende a este pedazo del páramo que curiosamente se parece a un mapa de Colombia dibujado sobre la tierra. Porque tiene una evidencia del mapa de Colombia en laguna. Eso no lo había hace por allá 90 años atrás, antes de echarle la sal a esta laguna cuando era brava, cuando era encantada, cuando tenía su vía y no dejaba arrimar inclusive a nadie. Según los habitantes de esta región, la Laguna Encantada no permitía el paso de los comerciantes. En ese entonces, vendedores de papa y cebolla decidieron arrojarle 7 veces sal para apaciguar su furia. La sal secó un poco la laguna, pero al parecer la maldición no se quedó, sino que ahora acompaña el río.
La tristeza que yo puedo encontrar es después de los 11, 12 kilómetros que ya ahí la comienzan a contaminar con lo de las aguas negras. Hasta ahí van las truchas, hasta ahí llegan las truchas, ya cuando entran allá, a donde salen las aguas de los curtiembres, se envenenan los animales, se mueren, y sigue su curso así contaminado y lo siguen rematando a lo largo de la sabana, en la capital de la República, donde baja en el Salto de Tequendama y a donde se emboca allá en el río Magdalena. El amor de Vidal por el río Bogotá se siente en su mirada y en la nostalgia que envuelve sus palabras cuando habla de la contaminación del río. Que por favor cuidemos, a que nos pongamos la mano en el corazón al río Bogotá, que le pongamos mucho cuidado, que no lo sigamos matando, que no lo sigamos sangrando. Cerca de 9 millones de colombianos depende directamente del río Bogotá. Su cuenca genera electricidad, agua y otros servicios ecosistémicos. El centro del país necesita del río Bogotá. La cuenca del río Bogotá se extiende desde el Alto de la Calavera en el municipio de Villapinzón hasta la orilla del río Magdalena después de recorrer 380 kilómetros. En total, la cuenca tiene 5.671 kilómetros cuadrados. El río impacta a 42 municipios. Bueno, el río básicamente está dividido en 3 cuencas, la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. La cuenca alta va desde el nacimiento del río en el páramo de Guacheneque en Villapinzón hasta la vía Cota-Suba. La cuenca media va desde la vía Cota-Suba hasta las compuertas de Alicachín y la cuenca baja va desde el Salto de Tequendama hasta la desembocadura del río Bogotá al río Magdalena. En ella está asentada el 25% de la población de Colombia y en ella también se produce el 25% del Producto Interno Bruto del país. El río Bogotá es parte de la vida de cerca de 9 millones de personas a lo largo de su viaje hacia el río Magdalena. Es fundamental para la vida de los campesinos de la cuenca alta. Los acueductos de sus municipios se alimentan con sus aguas y con ellas mismas riegan sus cultivos. Sin embargo, es allí donde el río comienza a morir, por cuenta de la industria de las curtiembres. Con respecto al tema de las curtiembres, pues se ha hecho un mito a raíz de las curtiembres. Obviamente las curtiembres es un contaminante pues importante, pero realmente el 80% de la contaminación que sufre el río Bogotá lo aportamos los 8 millones de habitantes de la ciudad. Cuando el río llega a Bogotá, es decir, a la cuenca media de la sabana, se transforma en un cauce que corre lento, sin vida macrobiótica e incapaz de autodepurarse. La crisis de contaminación se acentúa cuando recibe la descarga de desechos biológicos, industriales y aguas residuales en general, de sus afluentes, los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo. Allí es donde se presenta el gran impacto que deja prácticamente anóxico el río, sin oxígeno y sin vida, porque antes de eso pues el río, por las características de la cuenca alta, por ejemplo, que tiene una gran pendiente o una pendiente alta, pues hay un proceso de oxigenación que permite que el río se autodepure. A su salida de la capital, el río aún sigue prestando los servicios ecosistémicos a los habitantes del centro del país. A la altura del Salto del Tequendama genera electricidad en la hidroeléctrica del Muña. Pero el Salto del Tequendama, el mítico lugar de la leyenda muisca que relata el diluvio, tiene sobre el río una impactante transformación. Su caída y la geografía lo vuelven más veloz y a medida que corre hacia el Magdalena, él recibe el cauce de ríos más limpios que lo ayudan a recobrar algo de vida. Alguien decía que el río Bogotá estaba contaminado de estudios y realmente lo que está contaminado es de indiferencia. Yo creo que nosotros, todos con nuestra actitud, estamos contaminando día a día al río, porque nadie ahorra en no botar papeles a la calle, en no botar basuras a la calle. En la cuenca baja del Bogotá, su cauce se desploma turbulento en el municipio de Girardot, en el Tolima, vertiendo sobre el río más importante de Colombia la máxima descarga de contaminación. El río Bogotá no es solo el mayor aportante de desechos al río Magdalena, sino uno de los más contaminados del mundo. En minutos les contaremos las leyendas que nacen alrededor de la cuenca del río Bogotá. Esto es Colombiva, Colombia, Biodiversidad, Vida.
El ordenamiento de la cuenca del río Bogotá permitirá a las autoridades adelantar programas de desarrollo acorde a la sentencia emitida por el Consejo de Estado. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico y las corporaciones autónomas regionales, ha venido trabajando para optimizar y preservar el agua del país, por medio de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, PONCAS. La ordenación y manejo de las cuencas es un proceso de planificación importante para que podamos hacer un uso coordinado de la flora, de la fauna, de la biodiversidad, del agua y del suelo de una cuenca. Y en esa medida podamos tener unas estrategias de manejo que permitan su conservación, su uso sostenible y tener unas zonas que preserven la oferta de agua. Entre esos planes se encuentra el del río Bogotá, uno de los ríos con mayor carga contaminante del país, por lo que el Consejo de Estado impuso a través de una sentencia tareas concretas para su recuperación integral. Este fallo es importante porque permite articular una serie de intereses y de acciones del nivel nacional, regional y local buscando la descontaminación y el saneamiento del río Bogotá. Esa coordinación interinstitucional hará que todos los recursos se concentren para que el manejo de la cuenca se haga con una institucionalidad fortalecida y permita que la comunidad y los sectores productivos se involucren en el manejo. De ahí la importancia que se incorporen los 3 componentes que la sentencia dicta. Primero, inicialmente lo que busca es que hagamos un mejoramiento ambiental y social de la cuenca, y eso tiene que ver con el manejo de las áreas protegidas que tiene que ver con las actividades de saneamiento, con el tratamiento de las aguas residuales, con que podamos definir la ronda hídrica y respetarla, con que tengamos un caudal ambiental definido. Segundo componente. La sentencia establece una articulación interinstitucional alrededor de un consejo estratégico de la macrocuenca liderado por el Ministerio de Ambiente y de los cuales también hacen parte las autoridades departamental, distrital y local. Este Consejo Estratégico de la Macrocuenca, que posteriormente se va a convertir en una gerencia, es el que va a organizar todas las acciones, planes, programas e inversiones en la cuenca del río Bogotá. Dentro de este componente se incluye el ajuste del actual PONCA, que deberá tener en cuenta la actualización cartográfica y la gestión del riesgo, ya que este será utilizado como el instrumento máximo de planificación de todas las acciones que se van a desarrollar en la cuenca del río Bogotá. Componente número 3. Es el de participación y educación ambiental, en el cual debe fortalecerse la cultura del agua, debe fortalecerse el uso sostenido del suelo y en esa medida que la gente se sienta parte de este proceso. El Consejo de Estado también ordenó obras inmediatas para la recolección de vertimientos industriales, domésticos y agrícolas, para lo que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible destinó 6 billones de pesos que permitirán salvar la cuenca. El río Bogotá no solamente su cauce y los espejos de agua que lo rodean, también ha inspirado historias y leyendas inolvidables. El río Bogotá y la laguna cercana siempre fueron para los indígenas muiscas que habitaron las sabanas de Cundinamarca y Boyacá aguas sagradas que hacían parte de su vida espiritual y en ellas purificaban el alma. Pues si vamos a ver el nacimiento del río Bogotá, también pues tiene en Villapinzón y esos son sectores que fueron para la cultura muisca sectores sagrados que para ellos cumplían un cierto rigor dentro de sus ceremonias. También en la laguna de Guatavita, tal vez la más importante para la cultura muisca, los indígenas realizaban sus ritos y ceremonias más importantes, entre ellas el cambio de cacicazgo en sus jerarquías. Se hacía una ceremonia muy pomposa en la laguna del Dorado, en la verdadera laguna de Guatavita, que queda detrás de los cerros por la cordillera. Había una integración cultural de toda la tribu, no solo de los muiscas locales, sino de todas las demás tribus de Colombia. Para los indígenas el agua era el símbolo de la fertilidad, de la vida y de ella surgía el ser humano. Como tal el agua porque era como la que los cobijaba a ellos, ¿sí? Como la madre protectora. Entonces le rendían tributo
regalándole todas las mejores ofrendas que ellos tenían. Hoy, cuando las aguas del río Bogotá, negras y contaminadas, recorren aún las sabanas de Cundinamarca, es importante recordar que para los pueblos indígenas, los ríos y las lagunas eran lo más importante para su cultura, su desarrollo y la vida en armonía con la naturaleza. Esto es de todo. En minutos les vamos a contar cómo pueden comunicarse con nuestro programa. Esto es Colombiva, Colombia, Biodiversidad, Vida. Bien, llegó el momento de compartir los comentarios de los televidentes sobre nuestro programa. Esto es Colombiva, Colombia, Biodiversidad, Vida en el mundo virtual. Colombiva está en las redes sociales y tú puedes ser parte de ellas. En Facebook nos encuentras como Colombiva Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aquí nos puedes enviar tus fotos, preguntas o comentarios. En Twitter síguenos como @Colombiva, @Minambienteco y permanece informado en tiempo real de los temas del programa. Y en el canal de YouTube Minambiente Gov. Tu opinión es importante. A continuación, los mensajes que nos han llegado a través de nuestro Twitter, @Colombiva. Estos son los tuiteros de nuestro programa. Camilo Alfonso Pérez, para celebrar Día del Medio Ambiente, hoy uso escaleras, me movilizo a pie, no imprimo pero sí me baño, tengo una cita, @Colombiva. Juliet Rendón, @Colombiva, me encanta el programa ya que da a conocer las maravillas de nuestro país. Freddy Orlando Lara, @Colombiva, he visto hoy el programa por primera vez, gracias por mostrarnos la riqueza de nuestro país, inigualable. La responsabilidad y conciencia por cuidar nuestras riquezas naturales crece todos los días en nuestro país. A continuación tenemos los mensajes que nos han llegado a través de nuestra fanpage. Marlene Reyes Ravelo, lo vi y me pareció muy bueno el proyecto de cultivos orgánicos en Boyacá. Juan Camilo Buitrago Maldonado, excelente programa Colombiva. Nuestros campesinos, gracias a la experiencia, saben más los problemas ambientales que existen en nuestro país y cómo se pueden mitigar. Blanca Noemí Peláez Pedrosa, excelente programa. Sigan alentando el desarrollo de los diversos cultivos y del campesino colombiano. Gracias. Cuidar nuestro patrimonio natural es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. No duden en comunicarse con nuestro programa. Para nosotros su opinión es muy importante. Esto es Colombiva, Colombia, Biodiversidad, Vida. Gracias por acompañarnos.